Se ha incorporado a nuestra mesa Javier de la Cruz. Muy buenos Muy buenos días, muy buenos días. Bueno, si lo pudiese resumir en una frase, ¿cómo calificaría la situación de los autónomos? Bueno, la situación actualmente es de calma tensa. Hay cierto nerviosismo porque, como se sabe, a partir del 1 de enero se establece un nuevo régimen de cuotas, de tributación de cuotas a la seguridad social, en donde se pasa de ser unas cuotas opcionales por parte de los autónomos a haber una imposición de cuotas en función de los ingresos que cada uno pueda tener. De tal forma que evidentemente el autónomo va a tener que retener de sus ingresos una cantidad importante para pagar a la seguridad social, cuando antes él elegía la fórmula de pago y la cuantía. Si le parece, hablaremos ahora de todos los detalles, pero antes nos vamos a una breve pausa de publicidad. Estamos hablando con Javier de la Cruz sobre la situación de los autónomos. Antes la definía como una calma tensa. ¿Qué medidas están exigiendo al Gobierno? Vamos a ver, yo creo que los autónomos están siendo muy claros. Es decir, quieren continuar con su sistema de cotizaciones a la seguridad social. Es decir, estamos hablando que realmente hasta los 50 años, de los 50 hasta los 65, es cuando los autónomos estaban pagando por las cotizaciones máximas. Hasta esos 50 años, todas las cotizaciones que estaban realizando eran sobre bases mínimas y evidentemente tenían una flexibilidad tanto de ingresos como de cotizaciones que les hacía de alguna forma mantener sus negocios y sus actividades de una forma flexible y de una forma clarísima para poderse mantener. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que con el sistema que se pretende implantar de más recaudación por parte de la Administración va a cambiar absolutamente la economía del autónomo, y eso es lo que fundamentalmente se está ahora mismo reclamando. Es decir, usted me está pidiendo realmente que pague por unas cantidades en función de mis ingresos, pero sin embargo los beneficios sociales que yo tengo por esas cotizaciones no llegan ni al 50% que normalmente tiene un trabajador por cuenta ajena. Y entre esas peticiones de esos beneficios sociales es donde yo creo que los autónomos están exigiendo al Gobierno. Si usted me pide que pague una cuota de autónomos superior a la que venía establecida o en función de mis ingresos, yo quiero tener los beneficios sociales de incapacidades, de prestaciones que tiene un trabajador por cuenta ajena y que actualmente los autónomos no tienen. ¿Qué le parece esa propuesta de Isabel Díaz Ayuso? Bueno, yo creo que está en una buena línea, es decir, se adelanta de forma importante a todas las medidas que el Gobierno va tomando y yo creo que establecer esa medida de gratuidad en las cuotas a los autónomos durante el primer año me parece una medida muy exitosa, sobre todo para la gente que está comenzando, porque yo tengo que decir que se va a producir un tsunami importante a partir del 30 de octubre. ¿Y a qué me refiero? A partir del 30 de octubre finaliza la garantía de empleo de los ERTEs. Es decir, los ERTEs finalizaron el 30 de abril de este año y se estableció una garantía de empleo que se mantenía hasta el 30 de octubre. A partir del 30 de octubre ya las empresas pueden despedir. ¿Qué se va a producir? Pues un tsunami de despidos de todas aquellas empresas que no han querido extinguir contratos a sus trabajadores porque evidentemente tenían la obligación de no despedirlos porque si no, no se podían deducir en las cuotas de seguridad social que se habían deducido durante el periodo de los famosos ERTEs. Entonces todos están esperando hasta el 31 de octubre. ¿Qué va a pasar el 31 de octubre? Pues que va a haber mucha gente que va a ser despedida, se van a empezar a aplicar los EREs. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores por cuenta ajena? Que muchos se van a meter en el sistema de trabajadores autónomos porque no va a haber una oferta de empleo para poder cubrir todos esos despidos y van a entrar en lo que se llama en el RETA, en el sistema de trabajadores autónomos. Evidentemente es muy importante que tengan unas condiciones bien definidas y entre ellas, pues si pueden aquellos que entren de nuevas no pagar un primer año de cuotas, como ha dicho Ayuso, pues va a ser estupendo para ellos, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Creo que en Andalucía también se estaba planteando lo mismo. Francas. Sí, no, a ver, la letra pequeña, si no ha cambiado de lo que dice Isabel Díaz Ayuso, es nuevos autónomos y que sus ingresos sean menores que, con lo cual eso acota bastante la medida, también no nos engañemos. Pero mi pregunta va por otro lado. La argumentación que está dando el Gobierno ahora, tanto para echarle en cara al PP de no haber apoyado eso de los autónomos, como para explicarnos el gran interés de la medida o del pacto que hizo el ministro, es que las asociaciones de autónomas aplaudieron con las orejas esto.
Entonces no entiendo, si las asociaciones de autónomos firmaron esto con el gobierno, ahora no les gusta. Bueno, O es que están mayoritariamente no están en las bueno, yo creo asociaciones de que autónomos. yo creo que esto... ¿Cuántos autónomos están asociados a esas asociaciones eso de es lo- autónomos? eso es lo 5 o primero. 6, la familia... No son pocos, no sé cuántos, ¿De autónomos? no sé la proporción. ¿Tú pero conoces algún autónomo que esté asociado a alguna asociación? No, Por favor, pero ahora mismo enviarnos no conozco ningún mensajes. Todos los que nos estáis viendo, que estáis en una asociación de autónomos, por favor, enviarnos un mensaje. Esto se va a colapsar, seguro. Que no tiene ninguna representación, que es una ficción, como la de los sindicatos. Bueno, pasó ficciones, una José cosa María. parecida con los camioneros. Es decir, que realmente los que se reunió? plantearon y tal, los que se reunían no eran realmente la masa que representaba a esos trabajadores en su totalidad, en No, un porcentaje masivo. Javier, en su totalidad seguro que no, pero que hay organizaciones representativas que hasta ahora han pintado algo. Entonces, hombre, si firman lo que no gusta a alguien, diremos ahora no pintan nada. Pues entonces que no pinten nada ni antes ni ahora ni después. Pero hasta ahora pintaban mucho. Es decir, todo el mundo daba por supuesto que algunas asociaciones de estas representaban, no sé con qué mayorías de los autónomos. Hombre, si no representaban a nadie, no sé qué pintan. Están Bueno, hasta en la COE. Yo creo que el hecho de esas manifestaciones que se están produciendo ahora mismo públicamente, de que los autónomos están totalmente en contra de esos acuerdos que se iniciaron y se pactaron con el gobierno inicialmente, pues es una manifestación clara de esa Eso oposición. es un hecho. Mayoritariamente los autónomos no están con lo que ha aprobado el ministro o que han aprobado ahora las Vamos a ver, asociaciones. yo soy autónomo, yo no estoy afiliado a ninguna, ni soy miembro de Haznos ninguna un asociación. ejercicio para que la gente lo entienda, de un autónomo medio, ¿qué paga hasta ahora cada mes y cuánto va a pagar con la nueva regulación? Vamos a ver, hasta ahora la cuota mínima hasta los 50 años estaba en 250 euros. Esos 250 euros va a cambiar porque en función de los ingresos que tú tengas va a tener que pagar un porcentaje como un trabajador por cuenta ajena. Por lo tanto, lo que está por determinar y que todavía no se ha determinado, que saldrá en el Real Decreto de enero, es qué importes y qué porcentajes por ingresos va a tener que pagar el autónomo. Pero lo que está claro es que ya no van a pagar los 250 euros. Y ¿Y además, si no tiene ingresos? No pagará nada. pero Cero. No, pero No, tendrá un mínimo. Si no tiene ingresos, tendrá un O sea, mínimo que eso es- será los 250 euros. Una Pero el cotización. problema no real. está ahí. ¿De qué estamos hablando? El problema no está ahí. El A ver. problema está en que... Vamos es- a ver, no, pero esto, lo que acaba de decir No, Javier, o sea, la es que cotización sube. mínima, porque que va a estás dado subir, de alta en el pero régimen es que de se puede, seguridad social. es que lo que ha dicho se puede Incrementan el empeorar con la porcentaje de lo que realidad. crece, A ver, además de la Entonces cuota hay básica dos que cosas que tenga. empeoran la realidad. Una, que va por cifras, va por tramos, pero que si pasa al siguiente tramo, no pagas proporcionalmente, sino que pagas del siguiente tramo todo. Con lo cual es un salto, ¿me explico? No, Vamos a ver, es un poco el espera, y sistema... la segunda cosa que es peor, que ¿cómo se sabe lo que tienes que pagar? Pues según lo que has ganado el año anterior. Y ya está. Si este año no ganas, te jorobas. Porque claro, el cálculo no va a ser mes a mes. O sea, tú no vas a decir, este mes he ganado 3.000. El cálculo es anual. O claro, anual. Del año anterior se calcula lo que tienes que pagar el siguiente. Y si te falla el cálculo, porque al final cobras más o menos, te lo devolverán en el siguiente. Con lo cual estamos otra vez financiando al gobierno. Yo creo que eso empeora... Esa es un lo poco prim- la lo primero. propuesta de ley que está pendiente de terminar. Todavía no sé... Pues O sea, que la Y esto es lo famosa que las figura- asociaciones de autónomos han dicho que sí, ¿no? Que fenomenal. Sí, parece que Vale, sí, porque, claro. O sea, que les dices a los autónomos, a cambio de eso, ¿qué te Mejoran- dan? Pues mejoran claro, las prestaciones. Te suben, ¿qué nuevas prestaciones tienes? O sea, eso es lo que están negociando. Es decir, de momento son las prestaciones de incapacidad temporal, la posibilidad de tener un seguro de desempleo durante un periodo de tiempo mínimo y poco más. ¿Tienes más. seguridad social? Seguridad social, Vale. que evidentemente O sea, que tu vamos a ver, pero tú jubilación, por los 200, tu prestación de jubilación hasta ahora la por tienes. los 250 euros al mes, que además son independientes de que factures, no factures, ganes dinero o no, 250 pavos. Eso es independiente. Vale. A cambio de eso, ¿qué tenías? Seguridad social. Tenías la seguridad social, Sí. es decir, tus cotizaciones para poder conseguir la prestación de jubilación. Un momento. Tenías seguridad Y social. Y Sanidad. luego, si cobertura querías, sanitaria. y si Sanitaria, querías tener sí. Sanitaria tenías. o sea, cobertura sanitaria la tienen todos. Es universal. Es Seas universal, autónomo, la tienen todos. seas Pero nada. luego podías complementar, pagando unas cantidades, pues la posibilidad de tener un seguro de desempleo en el caso de que te quedases Aparte sin de los actividad. 250. Aparte de los 250, pero eso ya eran cuotas que tú ibas sumando.
No era y la que en la mínima. práctica casi nadie sumaba. Nadie sumaba. A partir de los Claro, 50. con nadie lo cual sumaba. es una figura. Y luego a mí me sorprende mucho lo que acabáis de apuntar, o sea que el Estado se queda durante un año más, o sea, hay una Decalaje, discriminación entre claro. el empleado dependiente y el no dependiente, porque el Estado se va a quedar durante un año más mi dinero. Claro. Si estoy ingresando de más porque se me ha calculado mal en correspondencia con el ejercicio anterior. Es un poco lo que venía a decir. ¿Os acordáis el tema de los taxistas, los módulos, el sistema? Quieren implantar lo mismo, el mismo sistema. Entonces, lo que hacen es arrastrarte unos ingresos de un año a otro con unas cotizaciones con respecto al año anterior y si no se han cumplido, luego te devolverán. Pero tú vas a tener que pagar durante ese año como si tuvieses los ingresos del año pasado. ¿Y no se aunque los contempla la tengas. figura tributaria ahí de la solicitud de ingresos indebidos? Digo yo, porque como están un año entero con tu dinero, vamos, creo que debería contemplarse, ¿no? Bueno, yo entiendo, Aunque sea a yo base de entiendo que esa solicitud. devolución se tendrá que hacer con los intereses correspondientes. Es decir, si no has podido disponer de ese dinero cuando tenías que tenerlo, evidentemente se te aplicarán los intereses de demora correspondientes. Si has aumentado los ingresos. Pero sin entiendo. sanción, como sí exigen al obligado tributario. Y si has aumentado los ingresos, entonces resulta que tienes que añadir lo que no has pagado. ¿Y también te aplicarán los intereses? Yo entiendo que no. Porque entonces, Yo entiendo que no, porque es desde el momento que el sujeto pasivo tiene la obligación Claro, de o sea, pagar la cuota. Bueno, hablaba del tsunami que se puede producir el 31 de octubre. Claro, con esos despidos, no sé si van a ser masivos o no, esperemos que no. Pero ¿qué previsiones hay en concreto? No sé si existen algunas previsiones de las consecuencias que puede tener, porque es verdad que se acaba un plazo. No sé si se puede prorrogar ese plazo. No. Si hay alguna opción de prórroga, porque la situación, la verdad es que sigue siendo muy complicada. Pero, Y sobre todo las consecuencias. ¿Qué consecuencias concretas hay previstas para ese momento? Vamos a ver, el problema que tenemos es que la gente que ha estado sometida a ERTES no han podido extinguir contratos ni flexibilizar su plantilla porque había una obligación de mantenimiento de empleo durante 6 meses. Todas esas empresas están esperando esta situación y evidentemente se ve agravada por la situación actual económica que cada vez va a peor. La subida de tipos de interés, el tema de la inflación, el tema de la energía, todo eso de alguna forma está apoyando que esas decisiones extintivas se vayan de alguna forma fraguando. ¿Por qué he dicho lo de calma tensa? Porque hay calma, pero en cierta forma hay tensión en las compañías. No saben qué es lo que va a pasar a partir del 31 de octubre. Esperemos que no sea como ha surgido los ERTES, en donde las plantillas se iban en su totalidad a esas situaciones de suspensiones contractuales. Pero lo que yo sí tengo claro, por mi experiencia y por la experiencia de mi despacho, por las empresas que nosotros llevamos y que hemos asesorado en los ERTES, es que están preparando, están calentando motores para hacer reducciones de plantilla. Y esto, queramos o no, se va a producir, porque es que la situación de abril hasta octubre se ha acrecentado las pérdidas y hay compañías que están en situaciones complicadas. Por ejemplo, el otro día estuve comiendo con 3 directivos de empresas digitales que se salvaban un poco de todo este follón de los ERTES y eran las que mejor iban. Pues los resultados que están dando este año, no puedo decir las empresas ni las personas, pero me transmitieron que iban a entrar en pérdidas y que las empresas digitales, la facturación va la contratación va en función de la facturación. Si la facturación baja, prescinden de trabajadores. Muchos autónomos están trabajando con empresas digitales. Es decir, tenemos que prepararnos a una situación complicada. ¿Qué puede hacer el Gobierno a partir del 31 de octubre? No lo sé. Yo creo que el Gobierno ya lo hizo, modificando la reforma del 2012, al introducir de nuevo en todos los expedientes de regulación de empleo la participación de los sindicatos. Lo que sí se va a producir es una pelea bastante visceral entre los empresarios y los sindicatos, porque van a obligar a aquellas empresas que no tengan comité de empresa a llamar a los sindicatos mayoritarios para negociar esos ERES. Por lo tanto, vamos a tener un invierno bastante revuelto. Pues lo que nos faltaba con todo esto, sí, porque la crisis desde luego no está para hacer... Me gustaría dar otro tipo de información, pero es lo que estamos viendo a nivel laboral por parte de las empresas. Están todas preparando esa salida. Julio. No, vamos a ver. Lo primero, cada vez hacen más complicados los sistemas. Es decir, para hacer cualquier cosa tienes que hacer un máster. Yo no sé si en el de Derecho del ISEP o cuál hay que hacer. Hay que hacer uno de Economía después, analizar. Pero es que hagan uno de además economía. necesitas un gestor. Por supuesto que cuesta su dinero mensual. Además de la cuota, tienes que tener un señor, 100 euritos. otros 100 euros De que te media, lleva sí. las cuentas.
Es una cosa de borrachos. O sea, Sí, se ha complicado enormemente la gestión. para vosotros es estupendo. Claro. Porque claro, cada vez necesitas más abogados, más gestores, más economistas, más contables, más tal. Pero es que el pobre señor que lo único que quiere es ganarse la vida, ganarse 1.500 euros al mes, 2.000 euros para mantener a sus 2 hijos. ¿Tal? Bueno, Es imposible. Julio, ya no te quiero ni contar. Están pagándole los teléfonos móviles Claro. en el Congreso de los Diputados 1 millón de euros. Con el tema de las empleadas de hogar. Es decir, vamos a ver, me parece fenomenal que se establezca un derecho de prestación de desempleo para las empleadas de hogar que no lo tenían, pero ¿a costa de quién va a ser? Del empleador. Es decir, la cuota subirá y subirá ostensiblemente para poder cubrir ese seguro de desempleo. Eso no lo va a pagar gratis la administración. Entonces, el padre de familia o la madre de familia que tenga a su cargo a una empleada de hogar se verá que la cuota de seguridad social que está actualmente pagando al mes pues se va no quiero decir duplicar, pero un tercio más, evidentemente, se va a tener que cotizar por ese trabajador. Con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Que la mitad de empleadas del hogar se van a ir a la llamada calle. Claro, o a jornada parcial, a tiempo parcial, es decir, o al negro otra vez, economía o al negro otra vez, Sí. o directamente a la calle, porque la gente verá que, en fin, hay que compensar, fregar. O sea, claro, que te fregue. todas estas medidas políticas que se hacen por parte del gobierno para dar una imagen a la población de estamos dando beneficios, estamos dando ayudas, etcétera, etcétera, repercuten en el autónomo, repercuten en la persona física, repercuten en las sociedades y al final, evidentemente, repercuten en el empleo, como es lógico. Y también en detrimento de las propias empleadas de hogar, porque Claro, en tanto claro. en cuanto su empleador pasa a negro, ahora ya sí que sí se va a quedar sin absolutamente ningún tipo de contribución, de protección frente a bueno, desempleo. Es realmente preocupante esa Se va a situación. quedar fundamentalmente sin empleada y la empleada sin trabajo, porque pasar al negro me parece que es un riesgo que mucha gente tampoco está dispuesta a asumir cuando no ha estado en negro. ¿Por qué? Javier de la Cruz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Te vosotros. echábamos de menos, Sí. porque la verdad es que han pasado Ha muchísimas. pasado Javier, nos Le vamos a acompañas. llamar más para En que toda sea. la pandemia nos Me ha encantado. acompañaste Sí. explicando todo Lo lo de que los iba ERTEs pasando. y consultas laborales. Era un O sea, asiduo. tú si te preguntaran el panorama de este último cuatrimestre, ¿eres optimista? Yo no puedo ser optimista por lo que estoy viendo. No puedo ser optimista. No puedo ser. Yo creo que se van a producir expedientes de regulación de empleo y se van a producir extinciones contractuales. Y lo que no puede hacer el gobierno es prolongar esa garantía de empleo para mantener esos puestos de trabajo, porque puede llevar, evidentemente, a concurso de acreedores. El nivel actualmente de los registros de los juzgados de lo mercantil de concursos express está siendo bestial. El ¿Ah, sí? próximo día ¿Ah, sí? hablamos de este tema porque es muy interesante, porque están totalmente masificados y las empresas están yendo a lo que se llama el concurso express, sin liquidador, sin administrador concursal, automáticamente por falta de patrimonio y de activos para hacer frente a las A las deudas. Pues aquí lo vamos a dejar. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.